para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. Jornada trágica en Navarra, 5 fallecidos y casi 350 contagiados más. Pamplona y Tudela siguen siendo los principales focos, pero quien se lleva la parte más dura hoy es Peralta. Vuelve a fase 2. La presidenta Chivite espera que la situación mejore pronto. Quizás a principios de octubre podamos haber aplanado esa curva y desde luego el Gobierno tomará las medidas oportunas en función de la evolución que tenga la epidemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya lo ven, la curva sigue lejos de aplanarse. La mirada la tenemos puesta ahora mismo, como les decíamos, en Peralta, que pasará mañana a fase 2. Se prohíbe entrar y salir de la localidad sin justificación. Los aforos se reducen un 50% y las reuniones serán de máximo 6 personas. Se cierran instalaciones deportivas, bibliotecas y centros de jubilados. Es vital saber por dónde circula el virus y sigue siendo fundamental la labor de los rastreadores. Hoy se han incorporado 30 militares a las labores de rastreo. Ya trabajan buscando contactos estrechos de positivos en la ribera. Elaboran el listado de contactos estrechos con los cuales posteriormente se ponen en contacto para solicitarles una PCR. Nos sirve para tener todavía más potencia de rastreo y eso es clave. Y mientras las residencias hacen lo posible por tener alejado al virus que las mantiene en alerta constante. Hoy hemos conocido los resultados de la auditoría encargada por el Gobierno y según el informe la incidencia de la enfermedad en la zona, el tamaño del centro y las visitas explican la repercusión que el virus ha tenido en cada residencia. Luz verde al nuevo decreto del teletrabajo, las claves de la nueva norma. La ley no se aplicará si el trabajo en remoto está forzado por la pandemia, pero la empresa tendrá que asumir igualmente los gastos. En Puente la Reina tratan de poner color, sabor y calor a los días de pandemia con sus famosos pimientos, un manjar con el que no puede el virus y que mantiene los asadores, como ven, a pleno rendimiento. Pues en un día pues igual 700 por ahí. Venimos de Donosti y venimos a comprar pimientos todos los años. Unos amigos que nos han dicho que atienden muy bien y que salen buenos los pimientos. Ahora vamos con el verde del césped. Johnny ya lo ha pisado en el estadio del Sadar. El jugador ya es, a todos los efectos, futbolista de Osasuna hasta final de temporada. Ha pasado el reconocimiento médico, incluso la primera PCR. Si todo va bien, el viernes estrenará con el equipo. Es un equipo que su estilo de juego se asemeja mucho a mis condiciones futbolísticas y aparte de eso, el interés mostrado desde el inicio por el club me facilitó mucho el tomar esta decisión. Suspendida la carrera de las murallas de Pamplona prevista para el próximo 31 de octubre. La situación hoy en día hace inviable pensar que se pueda organizar este evento en el que participan más de 5.000 personas. Bueno, pues vamos ya con todos los detalles, con unos datos que hoy nos deja la pandemia con mucha preocupación. 5 nuevos fallecimientos, uno de ellos una mujer de 56 años. Ya son 562 las personas fallecidas en Navarra. En cuanto a los nuevos casos, también cifras al alza. En las últimas 24 horas, 348 nuevas personas contagiadas. Es el segundo día con mayor tasa y también el día en el que más PCR se han realizado, más de 3.300. La cifra total de casos llega ya a los 15.455 desde el inicio de la pandemia. La situación hospitalaria, pues la que ven, hay 206 personas, 14 en las últimas horas y en la UCI 25. Arrancamos el otoño con los peores datos de la pandemia. Navarra es, tras Madrid, la segunda comunidad con mayor incidencia del virus, aunque también es la que más pruebas PCR realiza por habitante en todo el país. Vamos a ver la evolución del mes. Los contagios durante septiembre no han bajado del centenar y hay que recordar que se han registrado los datos más altos de toda la pandemia. También
el número de PCRs, pero el récord diario de hecho se producía ayer con 362. Hoy, ya lo ven, 348. La presidenta María Chivite no descarta medidas en algún municipio, pero también subraya que la comunidad no está en el mismo plano que Madrid. Lo que vamos viendo, ¿no? Que tiene una influencia directa en el aumento de casos positivos en determinados municipios con las no fiestas, ¿no? Lo estamos viendo ahora pues, en municipios como Peralta o en municipios como Cintruénigo. 15 días después de las no fiestas tenemos un aumento de casos positivos bastante importante. Quizás a principios de octubre podamos haber aplanado esa curva y desde luego el Gobierno tomará las medidas oportunas en función de la evolución que tenga la epidemia. Podemos tomar medidas para toda Navarra o medidas concretas para determinados municipios, como ya se ha hecho en otras ocasiones. Pues apenas unas horas después de esas declaraciones de la presidenta se confirmaban las nuevas restricciones en Peralta. Vuelta a una fase 2 adaptada ante la alta incidencia de la enfermedad. Se prohíben las entradas y salidas del municipio sin justificación. También se traduce en una reducción de aforos al 50% y la limitación de las reuniones a un máximo de 6 personas en el ámbito público. Pero ojo, aquí viene la novedad. También en el ámbito privado. A ver cómo lo controlan. Habrá más medidas. Se cierran bibliotecas, clubes de jubilados, instalaciones deportivas, restricciones con las que se espera frenar el avance de un virus que, tras las no fiestas, ha provocado un importante incremento de contagios en la localidad. No llegas a ver la pantalla. Y también preocupa la situación en Cintruénigo. Allí suman 88 positivos una semana después de sus no fiestas. De hecho, este mismo miércoles el Gobierno detallará las medidas a aplicar en la localidad ribera. Ante el aumento de casos, el consistorio recuerda las medidas para frenar la expansión. En este comunicado apelan a la responsabilidad y aseguran que el cuidado de uno mismo protege a todos. Localizar los positivos y a sus contactos estrechos es fundamental para intentar frenar los contagios. Esa es la misión de una treintena de militares de la Unidad Militar de Emergencias que han vuelto a Navarra. Esta vez lo hacen como rastreadores. Por ahora se están encargando de detectar los casos en la ribera. Lo hacen de manera telefónica desde el recinto de Refena. ¿Me puede decir a ver si alguno ha tomado café con usted sin mascarilla, ha estado comiendo? El rastreo es la principal herramienta para tratar de aplanar la curva de contagios. 30 militares de la Unidad Militar de Emergencias ya están en Refena para detectar telefónicamente el impacto del COVID en la ribera. Elaboran el listado de contactos estrechos con los cuales posteriormente se ponen en contacto para solicitarles una PCR. El equipo de la Unidad Militar de Emergencias nos sirve para tener todavía más potencia de rastreo y eso es clave. O sea, no hay un número que digas, oye, ya con esto nos vale. Un refuerzo que impulsa las labores de rastreo y que por ahora estarán hasta el próximo martes. Su procedimiento es el siguiente. Los rastreadores se ponen en contacto con un caso confirmado, se aseguran de que saben el resultado de la prueba, si no se lo comunican. Pues será para comunicarle que ha dado positivo. Después preguntan el lugar donde la persona en cuestión ha podido contagiarse. ¿Dónde ha sido el posible contacto de la enfermedad? También les indican si padecen algún síntoma. O sea, que tiene tos, tos y está ahora mismo con medicación. Les dan las pautas para cumplir la cuarentena. Le dieron la fecha de finalización de confinamiento. Todo ello con un objetivo. Nuestra misión que tenemos ahora es de saber las personas que han estado con usted a menos de 2 metros, sin mascarilla, sin guardar la distancia. El ámbito escolar, con casi 100.000 alumnos navarros en las aulas, hace necesario este apoyo militar. Por si fuera poco, el Colegio de Enfermería hace un llamamiento a enfermeras jubiladas, enfermeras voluntarias de otros ámbitos asistenciales y a estudiantes de cuarto curso de enfermería para reforzar el rastreo de casos COVID y la realización de pruebas PCR. Pues también muy pendientes estamos de la situación de las residencias. Hoy hemos conocido los principales factores de la incidencia en estos centros. Conocemos ya los resultados de la auditoría independiente que ha presentado el Gobierno de Navarra. En las residencias fallecieron 274 personas hasta el 9 de junio, aunque desde entonces hay que lamentar 6 muertes más. Además, otras 163 han perdido la vida con síntomas compatibles con coronavirus en 32 de las 70 residencias. Y se han producido 8 fallecimientos en centros para personas con discapacidad.
Más datos de esa auditoría en la que se estima una tasa de contagios de los residentes del 25%, un porcentaje de fallecimientos que llega hasta el 7% y la de letalidad, es decir, el porcentaje de fallecidos sobre contagiados cercana al 30%. Esos son los datos. Dice el Gobierno que la mayoría de las recomendaciones de esa auditoría ya están en marcha o en proceso de implantarse en Navarra. Se desprende, por ejemplo, que la incidencia del coronavirus fue mayor en las residencias navarras de gran tamaño y con más visitas. La mayoría de las residencias declararon que en marzo carecían de varios de los recursos sanitarios. Los centros con altas tasas de contagio presentan mayores déficits en pruebas PCR para las personas residentes y celulosa para la limpieza sanitaria. El mayor número de casos positivos y fallecimientos ha sido en las residencias ubicadas en las zonas con mayor prevalencia. Porque en cuanto la incidencia en una zona se eleva, tarde o temprano entra en la residencia. En los centros de mayor tamaño, las residencias con más de 100 residentes tienen 5 veces más probabilidad de ser altamente afectadas por la COVID-19. Y en los que mayor número de visitas recibieron en los 15 días previos al estado de alarma. Aquellas que tuvieron visitas de más de 50 personas fue pues significativamente mayor el número de personas positivas que tuvieron y finalmente también más fallecimientos. Lo que no ha influido es el modelo de gestión del centro público o privado. Tampoco parece influir significativamente el número de personas residentes que comparten habitación. La auditoría recomienda continuar aplicando medidas preventivas, disponer de PCRs y recursos y apoyos sanitarios y establecer ratios de personal más elevados. Buena parte de todas las recomendaciones que se subrayan o están ya en marcha o estamos en proceso de implantación. El reto sigue siendo avanzar hacia un nuevo modelo residencial con centros más pequeños que sirvan también de prevención ante la COVID-19. Bueno, pues esos son los datos de los centros residenciales, pero vamos a ver cuál es ahora mismo la situación en los colegios. Los últimos datos oficiales registran 122 escolares más que han tenido que ser confinados por positivos en sus clases. Pertenecen a 7 grupos en infantil y primaria. De esta forma, el total de alumnos y alumnas aislados es de 2.883 de 147 grupos estables. Son el 4,64% del total. Y precisamente sobre el confinamiento de escolares que no han dado positivos se han manifestado los sindicatos. Denuncian que la normativa actual no establece ninguna medida que permita a los padres atender a los menores confinados que no estén contagiados. Por eso piden la creación de medidas que les permitan conciliar, porque los padres no tienen permiso para faltar al trabajo y deben utilizar días de vacaciones, o asuntos propios o un permiso sin sueldo. Hemos solicitado al Gobierno que active, ponga en marcha un permiso para el caso de padres y madres que tengan a su cargo una criatura que esté confinada en casa. A día de hoy no hay posibilidad de ese permiso, entonces, claro, el personal tiene que cogerse vacaciones o permisos sin sueldo o algo, pero claro, no todo el mundo está en disposición de poder cogerse. Cada vez hay más casos de escolares que se tienen que confinar en casa, que tienen una PCR negativa y que sus padres se tienen que quedar al cuidado. En España, ya lo saben, continúan aumentando también los casos. Sanidad ha notificado ya 3.125 nuevos en las últimas 24 horas, aunque la cifra total se actualiza en más de 10.000. El incremento supone 168 más que los registrados en el día anterior. Desde el inicio de la pandemia se han registrado más de 682.000. La mortalidad provoca 241 nuevos fallecidos en tan solo una jornada, lo que eleva la cifra global a 30.904. Un acuerdo entre Salud Pública y las comunidades autónomas va a permitir reducir la cuarentena de 14 a 10 días cuando un contacto estrecho no presente síntomas. Lo ha anunciado hoy mismo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras el Consejo de Ministros. Positivos de PCR, las cuarentenas se pueden reducir a 10 días si los últimos 3 días la persona en cuestión no presenta síntomas. Esto es lo que está acordado hoy, si no se tiene que hacer una cuarentena de 14 días. No es el dato más importante de lo que ha dado de sí el Consejo de Ministros hoy, porque ha dado luz verde a algo esperado, a la nueva norma que regulará el teletrabajo. El texto define
qué es teletrabajar, quién deberá hacerlo, en qué condiciones y quién va a correr con los gastos, entre otras cuestiones. La ley entrará en vigor a los 20 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado y habrá tiempo para que las empresas se adapten. Tras meses de improvisación ya hay una regulación específica para una forma de trabajo que llegó con la pandemia y vino para quedarse. El cambio de paradigma en la metodología productiva de nuestro país. Lo va a cambiar todo. El teletrabajo ya tiene pauta a seguir. ¿A quién afecta esta ley? A aquellas personas que desarrollen a distancia su trabajo con carácter regular. Entendido esto como un periodo de 3 meses, un mínimo del 30% de la jornada, 2 días, o el porcentaje equivalente en función de la duración del contrato. ¿Quién teletrabajará en la empresa? Será algo voluntario y pactado. El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia. Electricidad, internet, teléfono, ¿quién correrá con estos gastos? Según la norma, la empresa debe proveer todos los recursos y asumir los gastos laborales. Además, el trabajador tendrá los mismos derechos trabajando a distancia o en su puesto habitual. También recoge el texto el derecho a la desconexión, por lo que se pautará el tiempo en el que los empleados deben estar disponibles. Todo ello deberá estar por escrito, recogiendo los contenidos mínimos obligatorios del acuerdo del trabajo a distancia. No formalizarlo con los términos y los requisitos legales convencionalmente previstos tiene coste. El incumplimiento de ello acarrea multas mínimas de 626 euros y máximas de 6.250 euros. Tafalla ya tiene nueva variante que va a permitir reducir el tráfico que a diario atraviesa el municipio. En concreto, va a evitar que 1.400 vehículos circulen por el centro, de los que el 12% son pesados. La obra ha sido presentada hoy por la presidenta María Chivite, los consejeros de Cohesión Territorial y Desarrollo Económico, Bernardo Ciriza y Manu Ayerde. También estaba el alcalde de Tafalla, Jesús Arrizubieta. El proyecto ha costado más de 8 millones de euros y cuenta con casi 3 kilómetros de longitud. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha rechazado la intención del Ejecutivo Foral de construir viviendas sociales en la Ripa de Veloso. El primer edil ha acudido al Parlamento para presentar otras alternativas en distintos barrios de la ciudad donde se pueda edificar sin que se perjudique, ha dicho, el medio ambiente. El Gobierno pretende construir 100 viviendas y no 200 como estaba previsto inicialmente en esa ladera. El resto se situarán en parcelas municipales. De la situación actual. Yo creo que es evidente que cualquiera que vea no solo el plano, sino que vaya por allí, si lo ve, dirá, hombre, aquí no se debiera edificar. Disponemos de suelo para construir aproximadamente 1.850 viviendas. Yo personalmente le planteé al consejero en la reunión que tuvimos, con el plano encima de la mesa, hablemos de qué parcelas pueden ser las que acordemos para edificar en lugar de hacerlo en la Ripa. Pues Pamplona ha trasladado la estación que controla la calidad del aire desde la Plaza de la Cruz a la de Felisa Munarriz. Hoy ha sido presentada por la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, y el concejal de Movilidad y Sostenibilidad de Pamplona, Fermín Alonso. Esta estación va a permitir captar de manera más eficiente las emisiones de tráfico, y es que esta nueva localización, próxima a la avenida de Zaragoza, es atravesada por más de 100.000 vehículos al día, una afluencia mucho mayor que la que soporta su anterior ubicación. Más de la mitad de las emisiones de la ciudad que genera la ciudad están relacionadas con el transporte, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo importante en que Pamplona sea cada vez una ciudad más caminable sobre todo, pero también más ciclable y con mayor uso del transporte público, y para valorar todas esas medidas es muy importante estaciones como esta. Y hoy se han entregado los premios del concurso de logotipos para la campaña Navarra de Colores. El logo ganador ha sido el de Isone Gil. Un diseño muestra un rostro compuesto por piezas con características físicas de diferentes grupos étnicos. A partir de ahora será el símbolo del Gobierno de Navarra para una comunidad multicultural, plural, diversa y de convivencia. Patricia Ruiz de Irizar. El estado de alarma, el confinamiento y la pandemia que seguimos sufriendo ha tenido un impacto especialmente negativo en los emprendedores que acababan de poner en marcha sus negocios, aunque esto no ha impedido que muchos jóvenes sigan adelante con sus sueños.
Andrés e Hilaria son dos jóvenes que llegaron desde Londres a Pamplona con la idea de poner en marcha esta cafetería, pero nunca se imaginaron que a pocos días de abrir iban a tener que cerrar a causa del confinamiento. Partimos muy bien, pero todo fue demasiado rápido. En 4 días y medio desafortunadamente tuvimos que cerrar, lo cual fue algo particular. O sea, no te esperas en el momento en que emprendes que una pandemia de este nivel te tenga que hacer cerrar algo por lo cual has trabajado tantos meses. Un camino que recorrieron con la ayuda del punto de autoempleo Incorpora de la Fundación La Caixa, en el que ayudan a que los emprendedores hagan realidad su sueño. Este programa va orientado fundamentalmente a aquellas personas que tienen especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. En lo que llevamos de año han atendido a 74 personas que han compartido sus ideas, de los que 25 ya han emprendido su negocio. Realmente es excitante y difícil al mismo tiempo, yo creo que a partes iguales. Igualmente emocionante es para los tutores ver cómo sus pupilos hacen por fin realidad sus ideas. Procesos que en muchas ocasiones pueden ser largos, pero que bueno, que da satisfacción ver que al final pues las situaciones de las personas salen adelante. Gracias al empeño de gente como Andrés e Hilaria, que demuestran que es posible emprender en tiempos de COVID. Es la primera imagen del último fichaje de Osasuna pisando el césped del Sadar. Esta tarde se ha hecho oficial. Johnny defenderá la elástica del conjunto navarro durante la próxima temporada. El jugador que llega en calidad de cedido procedente del Lazio italiano ya se ha enfundado su nueva camiseta y este domingo podría disputar su primer partido oficial. El jugador ha reconocido que el interés de Osasuna desequilibró la balanza para venir a Pamplona. También el estilo del juego del equipo de la mano de Arrasate. Un equipo intenso, de ser un equipo vertical, de poner muchos centros al área, entonces bueno, al fin y al cabo ese juego a mí me viene muy bien y nada, ojalá pueda hacer un buen año junto a mis compañeros para sobre todo por disfrutar. Vuelta al trabajo de Osasuna tras el día de descanso de ayer con una novedad, la de Enric Gallego, y 3 notables ausencias en una jornada en la que los rojillos han sido sometidos a pruebas PCR. Este era el momento en el que Johnny, último fichaje de Osasuna, salía de Tajonar tras someterse a la primera prueba PCR de las 2 que tiene que superar para estar aquí, junto a sus compañeros. Chimi Ávila también ha acudido a las instalaciones para su recuperación. Enric Gallego, ausente en Getafe por las molestias que le mantuvieron ejercitándose en solitario la semana pasada, se ha entrenado con el grupo, salvo en la recta final donde, previamente consensuado con Arrasate y el médico, ha realizado un poco de trabajo físico. Justo antes de comenzar los sprints, ha tenido un mínimo intercambio de pareceres con Torres tras una acción fortuita. David García se ha puesto en medio después de que el delantero intentara evitar un disparo del canterano metiendo la pierna a la que ha chutado el centrocampista de Arre. Nacho Vidal, que se ha acercado a la conclusión de la sesión, ha sido una de las ausencias de los teóricos titulares. Tampoco se han ejercitado con el grupo Oyer ni Aridane. Un entrenamiento que nos ha dejado buenas jugadas, como esta de Raúl Navas. El central recibe en campo propio, nadie le frena, Pared con Cardona y con todo el tiempo del mundo, bate por bajo a Herrera. Rubén García ha respondido con esta otra acción que ha peleado hasta el final. ¿Y qué decir de esta jugada de Aimar Oroz? Todo bajo la mirada de Brasanac, quien sigue recuperándose del hombro izquierdo. Un viejo conocido de la afición rojilla, Carlos Cler, milita en el Levante, próximo rival que visita este domingo el Sadar. El lateral catalán destaca la dificultad de ganar en Pamplona a pesar de que se juegue sin público. Unas declaraciones realizadas a los medios de su club. Al no haber público, al no tener esa presión extra, ¿no?, que genera a los rivales, puedes de alguna manera intentar imponer tu fútbol y imponer tu juego, ¿no? De la otra manera es algo más difícil, pero sí que es verdad que tenemos que estar preparados también para ese tipo de batalla porque ellos buscan ese partido y has de estar preparado porque como no lo estés y no sabes a lo que vas, pues te pueden pasar por encima.
En Navarra, septiembre es sinónimo de pimiento del piquillo, un manjar con denominación de origen de nuestra comunidad que se preparan en muchos hogares para guardar todo el año mientras los asadores trabajan a pleno rendimiento. Este es el mes del pimiento del piquillo y el coronavirus no ha sido un impedimento para encender el fuego y dejar que los pueblos de Navarra se impregnen de esa fragancia tan especial. Eso sí, este año con mascarilla y todas las medidas de seguridad. Somos el pueblo del pimiento bueno. Puente la Reina se ha convertido en lugar de peregrinación para todos esos forofos de los rojillos de Navarra. Venimos de Donosti y venimos a comprar pimientos todos los años. Allá por mediados de septiembre, octubre. Otras veces nos lo llevan los amigos. Los amigos vienen, compran aquí y nos los llevan por allí. Pero esta vez vamos a ser nosotros los que venimos. Unos amigos que nos han dicho que atienden muy bien y que salen buenos los pimientos. Aunque no es el único lugar de la comunidad en el que hay afición. En Desojo, por ejemplo, cada vez hay más oferta de pimiento, aunque el líder de la tabla sea Lodosa. Como en todas las clasificaciones, hay que identificar al buen fichaje. Que esté durico, se le ve enseguida al pimiento, ¿entiendes? Que esté brillante, que no esté... Que esté liso, que no tenga pecas. Y es que solo en su puesto asan alrededor de 20.000 kilos por temporada. Pues en un día pues igual 700 por ahí. Será que el pimiento sí que importa. Y desde luego, y además apetece a cualquier hora, siempre viene bien, la verdad. Nosotros nos vamos yendo, ya lo vamos a hacer recorriendo una exposición muy especial en la que se repasa la historia de la ciencia con plastilina. Puede verse en el Planetario de Pamplona. Más información en navarratelevisión.es. Mañana volvemos con toda la información, que descansen. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.